Muy buenas a todos y todas las personas que han atendido el llamado a este quinto webinar del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública. Este quinto webinar se realiza gracias a la buena voluntad de las autoridades de competencia como de contratación pública y a profesionales y académicos como don César, don Javier, que nos acompañan. Debemos dispensar a el querido Pablo Xavi, que ha tenido un contratiempo de último momento y ayer nos avisó que lamentablemente se le dificultaba poder participar en el webinar. No lo vamos a desaprovechar, lo vamos a reprogramar a él para uno de los próximos webinars, puesto que la visión de él sobre estos temas de tecnologías, inteligencia artificial y los temas de prácticas polusorias y anticompetitivas son parte de lo que él escribe constantemente en sus investigaciones. Agradecer a nuestros selectos panelistas y Derian también de parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a Javier Miranzo, amigo, profesor y investigador de España, de Castilla-La Mancha, y a César Ulate, que tenemos el gusto de reencontrarnos después de habernos visto por la especialización en el área de competencia que hicimos en la Universidad de Costa Rica hace algún tiempo. Voy a presentar brevemente a los tres miembros de la mesa. Javier Meranzo Díaz es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un diplomado en Derecho por la Universidad de Kent del Reino Unido. Máster en Contratación Pública. Máster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad. Doctor en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha, con la tesis titulada Las medidas anticorrupción en la contratación pública en el nuevo derecho español y de la Unión Europea. Actualmente es profesor contratativo y vicesecretario general de la Universidad Castilla-La Mancha, profesor en el máster de contratación pública, que lo dirige un querido maestro amigo, el doctor Moreno Molina, y, y también en la parte ambiental, en la maestría. Por su parte, Derian es una de las profesionales que siempre tiene la buena voluntad de ayudarnos y colaborar. Ha participado ya en varios eventos en los últimos años. Le agradecemos siempre a Derian esta amable participación y sus siempre finas intervenciones para crear pensamiento, crear reflexión y, como lo hemos dicho en estos webinars, pues tratar de ser una guía para las autoridades públicas y para el sector, todo el ecosistema de la competencia y la contratación estatal. Ella es directora, sí, todavía es directora, ¿verdad, Victoria? Hoy vas a cambiar de posición, directora del área de competencia de la SUTEL de la República de Costa Rica. Ha participado en el importante que tuvo este país para la creación del replanteamiento del ordenamiento de competencia a partir del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE. Es licenciada en Economía y tiene una especialización en competencia por la Universidad de Costa Rica. Tiene estudios de Derecho a las Telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid, en España, entre otra serie de atestados académicos y experiencia. Y César Ulate Sancho es máster en Economía por Barcelona School of Economics, investigador del Banco Central de la República de Costa Rica. Es economista con más de 8 años de experiencia en modelaje económico, análisis de políticas y regulación financiera, especializado actualmente en formación en inteligencia artificial, experto en el diseño de preguntas estructuradas y metodologías de puntuación para cuestiones económicas complejas, profesor de la Universidad de Costa Rica, actualmente lidera el equipo que desarrolla un modelo DSGE para, después nos explica eso César, en las siglas, para Costa Rica, con colaboración del Fondo Monetario Internacional. Pues bueno, la dinámica, repasarla con los tres queridos panelistas de este día. Van a tener unos 12, 14 minutos para que puedan intervenir ante la imposibilidad de Pablo, entonces van a tener 1 minuto y medio, 2 minutos más de tiempo. Y después de las intervenciones, haremos algunas preguntas tanto del auditorio, al cual invitamos vía el chat que existe de comentarios y preguntas, pues ahí plantear sus posibles interrogantes,
para estar pues tomando unos 10, 12 minutos de preguntas y estar cerrando a la hora puntual. En el orden que los he presentado, entonces vamos a iniciar Javier con su persona. Bienvenido. Perdón, César, usted me ha dicho que era preferible arrancar de primero, ¿verdad? Sí, 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 César, perdone. Javier, César tenía un temita de trabajo que me había dicho previamente. Entonces, César, bienvenido usted con su intervención a partir de ahora. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por participar. Cristian, nada más me confirma si está viendo la presentación, por favor. ¿Eh? Ya le digo, ya cargó, correcto, está bien, César. Perfecto, muchas gracias. Eh, ok, algoritmos y colusión, una mirada integral para prevenir prácticas indeseables. Entonces, yo quiero arrancar, gracias por la oportunidad de compartir algunas ideas y mensajes. Quiero arrancar recordando el caso de la Libor, porque hoy se cumplen casi 13 años desde que se desató la colusión y se convirtió en un algoritmo financiero, una tasa de referencia a nivel internacional, en donde se fijaban préstamos, hipotecas y derivados financieros de la mayoría de instituciones, más de 300 billones de dólares indexados a esa tasa de interés. Fueron manipuladas por traders, salió a la luz en el caso de Barclays, pero traders de los bancos más grandes a nivel internacional, como Deutsche Bank, JP Morgan, etcétera, Citigroup. ¿Cómo se hizo? Mediante mensajes internos y sistemas automáticos que se organizaron para coordinar cotizaciones. Es decir, la interacción de personas y algoritmos se presentó para esa interacción que manipuló esa tasa de interés y tener unos retornos muy grandes asociados. Terminó, como es bien conocido, en miles de millones de multas, sentencias penales y una migración hacia otra tasa de referencia que resulte menos manipulable como la tasa SORF, que ahora se utiliza en la mayoría de lugares. Esto lo pongo a colación o arranco con este ejemplo porque siempre creemos que no nos va a pasar nada hasta que nos pasa. Y el primer mensaje es que incluso los sistemas más sofisticados pueden ser capturados por colusión y por algoritmos. Entonces, no por tener buena seguridad, no por tener, si el sistema y el algoritmo se coluden, se puede dar este tipo de resultados bastante perjudiciales. Entonces, cuando hablamos de algoritmos y colusión, una mirada integral, ¿qué quiere decir? La ya conocida colusión para la mayoría de entidades, donde los competidores fijan precios, se reparten el mercado y manipulan licitaciones. Tenemos algoritmos en competencia, es decir, un sistema diseñado, automatizado, para que las decisiones sobre esos precios y asignaciones comerciales se faciliten. Ahora se hace mediante un sistema. ¿Y cuál es el riesgo actual o el tema relevante que nos tiene hoy en la mesa? Es que ya no solo depende de las personas, porque incluso sin contacto humano directo se pueden facilitar estas prácticas mediante un diseño del algoritmo. Este es el segundo mensaje que voy a estar recalcando a lo largo de la intervención. Entonces, a cualquiera nos puede pasar y el algoritmo facilita incluso sin la intervención humana. Quiero hablar de 4 prácticas anticompetitivas que son las que más se facilitan mediante estos algoritmos. La primera es la fijación de precios. Entonces, el software monitorea los precios de los rivales y se ajusta para mantener los márgenes coordinados. Hay casos de esto ya documentados, ya como en el pricing software, lo que se conoce en inglés, en el caso Topkins de 2015, los acuerdos entre vendedores para evitar, mediante reglas comunes, la competencia y fijar un precio mediante el mismo software. Hay acuerdos tácitos, algoritmos que aprenden a competir o más bien aprenden a no competir y reduce los beneficios. El caso Trot del Reino Unido. Entonces es común cuando vemos en Amazon, por ejemplo, algunos artículos en donde su costo marginal anda por los $100, pero se venden en precios de $300. Es común ver que no hayan algunos descuentos de momento, que si los estamos buscando, el algoritmo nos da el precio de mercado, etcétera. Entonces, el algoritmo en este caso particular reemplaza ese acuerdo verbal clásico o reemplaza ese acuerdo mediante un acuerdo tácito que el mismo algoritmo fija, ya sea por un precio determinado para mantener mediante un pricing software, para mantener un beneficio excesivo o por un acuerdo tácito. Entonces, acá es importante y creo que mi colega Javier va a hablar un poco más de esto por su formación, pero aunque no haya un acuerdo explícito, si los algoritmos reproducen los efectos colusorios, puede haber una infracción de la ley de competencia. Y acá es donde las autoridades tienen que ponerse muy, muy pilas, como decimos acá en el asunto.
El tercer caso es la manipulación en las licitaciones. Entonces, es algo muy común, ¿verdad? De diferentes países ver cómo las licitaciones terminan llevándose con sobreprecios, se reparten en el mercado. Esto se solía hacer mediante acuerdos más formales. Ahora vamos a hablar de estos dos un poco más en detalle, pero el caso particular de Corea del Sur en 2014 se realizó mediante algoritmos. Entonces ya no es el atípico acuerdo, nos ponemos de acuerdo junta directiva, sino que el mismo algoritmo, por Big Rigging, que se conoce, o amaño, se empieza a dar mediante turnos los precios asociados a cómo rotarse esas licitaciones en los ganadores. Y ahora vemos qué puede hacer una autoridad de competencia o una autoridad licitatoria ante este tipo de eventos. Y el último que quiero hablar un poco es la división de mercados, cómo las plataformas asignan clientes o zonas geográficas basadas en patrones históricos, y esto evita la competencia mediante el mismo algoritmo. Nuevamente, acá no hay un acuerdo explícito, es el algoritmo el que está haciendo esa sustitución del acuerdo explícito. Entonces, desde este caso, quiero ejemplificar un caso de estos en donde la redistribución del mercado no necesariamente es geográfico, y esto, las plataformas se han convertido en un sistema. Se diseña una plataforma para que todas lo utilicemos, entremos a nuestro celular, busquemos cuál es el hotel que queremos estar en una fecha indicada, en un lugar indicado, pero la forma en que se figura ese algoritmo o ese modelo detrás de ese ente de búsqueda puede tener diseños perjudiciales para la competencia. Desde ahí, desde el 2016, venimos hablando con una coautora, Sara Del Vecchio, cómo estas cláusulas son perjudiciales. Y en ese momento no había tanta claridad como después del dictamen de la Comisión Europea del 2022 en el caso de Booking.com y Expedia, de cómo estos algoritmos se manifestaban a través de esas cláusulas de paridad de precios. Esto, para poner un ejemplo, una cláusula de paridad de precios es: el algoritmo Booking.com no permite o hace que, si usted como hotelero firma un acuerdo con ese algoritmo de participar, de que vaya a ser visto en Expedia, en Booking.com, entonces usted no puede poner en su página web un precio menor al que configura en el algoritmo.com, o no puede poner un precio menor en ningún otro competidor como Expedia, etc. Desde ese momento, desde un enfoque muy económico o microeconómico, en donde maximizamos los beneficios de los diferentes agentes, llegamos a un resultado de un equilibrio de Nash, en donde los precios del resultado final, una vez que se incluyen este tipo de cláusulas de paridad de precios, se podía ver que eran mayores y perjudiciales para los diferentes agentes, y que iba concentrando el mercado en los principales participantes del mismo. Algo que se llegó a prohibir este tipo de cláusulas. Entonces, lo que quiero recalcar es que las plataformas electrónicas, si su algoritmo está mal diseñado, llevan a un resultado perjudicial para la mayoría de participantes, con tal de obtener un mayor beneficio. Y aquí hay que poner mucho ojo, mucha particularidad en las cláusulas en que se reparten esos mercados. El otro ejemplo del que estamos hablando es la colusión en obra pública. Y en este caso le puse el título: cuando las carreteras también tienen un peaje ético, ¿verdad? Entonces, hemos visto a lo largo de la historia, o lo que llamamos del siglo, casos muy sonados a nivel internacional y casi en todos los países de los que estamos participando. Petrobras en Brasil tenían una junta directiva que hacía acuerdos formales. Entonces, a través de las actas de junta directiva fue que la autoridad de competencia llegó a poner las multas. En el caso de Costa Rica, mi país, se conoció como el caso Cochinilla, ¿verdad? En donde MECO, Hernán Solís, se licitaban o se ponían de acuerdo entre ellos cuál de esas carreteras le tocaba y cuáles precios, mediante alguna especie de corrupción de los mismos funcionarios. El caso Gürtel en España, en Chile, también, pero en el caso de Corea del Sur, del 2014, marcó un precedente. Marcó un precedente porque no hay un culpable específico de llegar a un acuerdo tácito mediante una junta directiva, mediante un acuerdo de palabra, sino que es el algoritmo el que reparte las licitaciones. Entonces, infla los precios y reparte las licitaciones. Sabemos que eso tiene un impacto muy grande en la contratación estatal. La colusión aumenta los costos, reduce la calidad, debilita la confianza de los ciudadanos. Entonces, este amaño se diseña mediante algoritmos, mediante software. Y el ejemplo particular que se llegó en la licitación colusoria automatizada de Corea del Sur, llegó a sanciones millonarias en el caso de competencia,
pero los algoritmos no solo fueron clave para la manipulación de ofertas, sino para la detección y prueba de esas ofertas. Entonces, acá es parte de la solución de la mayoría de empresas o instituciones que realizan contratación estatal, realizar una especie de screening algorítmico inverso, es decir, determinar patrones sospechosos en las licitaciones mediante otros algoritmos. Y es parte de las recomendaciones que vamos a dar ahora al final de cómo lidiar con estos procesos cuando están diseñados por un algoritmo. Entonces, el Estado puede empezar a implementar procesos de inteligencia artificial para anticipar ese tipo de colusión, para ver cuál sería el resultado de una colusión de este tipo, cuáles son las calidades básicas esperadas en los precios, en las cantidades de estos resultados, y la contratación pública debe integrar este tipo de tecnología. No se vale llegar después a cómo están las facilidades tecnológicas al día de hoy. Entonces es muy fácil implementar mecanismos que levanten banderas rojas en donde si el precio esperado era de X y el resultado es de medio X, eh, pues hay algo mal en el diseño y hay algo mal que hay que probar, si es el algoritmo, si es no simplemente dejar de lado. Entonces, en la actualidad estos procesos pueden ser implementados y deberían ser implementados. Entonces, acá parte de las recomendaciones y la prevención para las diferentes entidades o participantes. El primero, para las empresas, tiene que haber una supervisión humana en los algoritmos. Entonces, una empresa que quiere cumplir con el compliance de competencia tiene un principio de responsabilidad humana. No puede dejar que se utilice la inteligencia artificial a la libre porque ella misma puede ir configurando el algoritmo de una forma que no compita, de una forma que el beneficio máximo sea no licitar en algunos casos y licitar en otros. Además, se deben establecer auditorías a esos algoritmos de manera regular, ¿verdad? Entonces, que expertos en la materia puedan ver esos resultados, qué es lo que está haciendo, cuál es el proceso del algoritmo. A veces es una caja negra en donde no se entiende mucho el proceso, pero sí se entiende qué es lo que está dando el resultado. Bueno, entender esas cajas negras, ver cómo son diseñadas y cuál es la interacción entre el algoritmo y el humano. ¿Esto para qué? Para tener una programación ética que prevenga esas estrategias colusorias por parte de las empresas, para las empresas que quieren cumplir con estos planes. Para los reguladores, estábamos hablando de esas herramientas de detección preventiva. Entonces, ahora hay muchas formas de diseñar estos algoritmos. Nosotros, bueno, venimos trabajando en las maravillas de la inteligencia artificial, de cómo se diseña un algoritmo para una funcionalidad específica a través del machine learning o el aprendizaje automático, ya sea mediante una red neuronal, mediante un resultado esperado. Entonces, programarlo para ver cuál es el resultado de una contratación pública deseado y cómo se compara con el proceso en donde se está dando esa contratación pública, en el caso de contratación estatal o de un regulador que quiere asignar una frecuencia, como nos va a comentar ahora Derian, cómo hacer para que si la subasta se está esperando una serie de ofertas, ver cómo se definen esos procedimientos para esas ofertas, reformular las normas para responsabilizar los usos colusorios de los algoritmos, aunque no haya intención directa. Entonces, este es un mensaje clave que creo que le quiero dejar con mi intervención. No necesariamente tiene que haber una intención directa de los participantes, pero el mismo algoritmo por sí mismo puede ir, valga la redundancia, disculpas, puede ir estableciendo patrones que vayan determinando un resultado en donde el beneficio de la población se ve en detrimento. Otro proceso es el de establecer sandboxes regulatorios o cajas de arena en donde lo que se trae es a las personas encargadas o con conocimiento de diseño de estos mecanismos para evaluar el impacto de esos algoritmos en los procesos de competencia. Y para la contratación estatal, mi recomendación es tener transparencia total en resultados de licitaciones para poder detectar si hay patrones anómalos. No se vale con decir, ok, el que se asignó de esta forma fue una encuesta de este tipo, perdón, fue una subasta de este tipo, tipo Vickrey, y el resultado fue este, sino que las personas que participaron o los agentes tengan el derecho de poder ver cuántas fueron las ofertas que se realizaron, cómo se determinaron esos precios. Entonces, total transparencia o una mayor transparencia garantiza esa prevención de colusión, el monitoreo de patrones repetitivos de los ganadores. Entonces, si empieza a ganar un mismo agente, empezar a entender el por qué, empezar a ver si hay una manipulación de ese algoritmo, de si está poniendo dos ofertas, una mediante un amigo que está poniendo un precio mucho más alto y otra mediante su mismo esquema. Y por supuesto,
penalidades claras por coordinación automatizada. Entonces, en general en economía se dice que las reglas tienen que estar claras al inicio. Entonces, en este momento, la mayoría de legislaciones, como nos va a comentar Javier, eh, prohíben la colusión, prohíben un resultado colusorio, pero la forma de prueba o la carga de la prueba, por lo general, está asociada a esa intención. Entonces, acá deberíamos establecer penalidades por la coordinación mediante el uso de esos algoritmos o esa coordinación automatizada. Y para cerrar, me dejo dos frases que resumen un poco los mensajes que he querido transmitir. Y el primero es que los algoritmos pueden aprender a coludir, incluso si no fueron programados para hacerlo. Y en la segunda, una frase propia, eh, que en esta era de los algoritmos de la inteligencia artificial, la colusión no necesita conspiradores. Con solo un código mal diseñado y un mercado desregulado, en donde nos esperamos a ver qué pasa, en donde no hay esas reglas claras y esas multas, un código mal diseñado puede tener el resultado más perjudicial de la colusión y por ende en perjuicio de la población. Ese es el mensaje que yo quería transmitir, Cristian y compañeros. Muchas gracias por el espacio. Creo que estoy en tiempo y pues adelante. Mm, Muchas gracias, César, por respetar el tema del tiempo. Yo creo que nos deja bastantes preguntas y también agradecer esas recomendaciones que hace usted para el sector, para las autoridades. Ahora Javier, que nos da la mirada, aunque tiene de formación el derecho, sé que Javier ha escrito ya interviniendo en otras disciplinas. Javier, muchas gracias. A partir de ahora, su tiempo, por favor. Y pues muchísimas gracias, profesor Campos, por la invitación. Es un placer estar aquí en esta tarde desde España, esta mañana allá en América, en este quinto webinar del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública. Y además agradezco también la intervención del profesor Ulate, previamente, del profesor Ulate, porque creo que ha abordado, o podemos hacer dos ponencias, dos intervenciones muy complementarias, en tanto en cuanto en su intervención se ha centrado en esos indudables riesgos y consideraciones que debemos tener en cuenta cuando utilizamos algoritmos que se están utilizando ya en diversos mercados por el riesgo de colusión algorítmica, que esto desde luego es una cuestión que ha cambiado el paradigma, digamos, de todo de toda la regulación también y de toda la perspectiva de competencia en diferentes mercados, y en concreto en el de la contratación pública, que es en el que me centraré yo y al que he dedicado, digamos, mis estudios en estos años. Porque y decía que le agradecía también la intervención porque creo que mi perspectiva, lo que yo pretendo aquí lanzar en estos minutos, son algunas ideas sobre la otra perspectiva, digamos, de los algoritmos y la colusión, o de los algoritmos y y la corrupción, que a mi juicio también son dos realidades muy intrínsecamente unidas. En los ejemplos que ponía el profesor Ulate en relación con casos de colusión y de reparto de mercado, aparecían diferentes ejemplos, y entre ellos uno, como era la trama Gürtel en España, que fue uno de los casos de corrupción que hicieron caer en su momento al gobierno popular allá por el año 2017, precisamente por el escándalo de corrupción. Fue una de las principales razones que hicieron caer al gobierno, muy vinculado al reparto de contratos de obra pública y diferentes contratos de contratación pública. Esto indudablemente implica una parte de corrupción e implica una parte de reparto de mercado también con las empresas. Normalmente, en muchas ocasiones, lamentablemente, la colusión o el reparto de mercado, en este caso mercado público, y la corrupción, es decir, la intervención de funcionarios políticos o miembros de la administración pública que de una u otra manera inciden o manipulan la toma de decisiones, como digo, de maneras más o menos directas, normalmente van unidos. Actualmente, además, estamos en un contexto, si ustedes siguen la actualidad de la política española, en el que están aflorando casos de corrupción muy similares a los que ocurrieron hace casi 10 años, en este caso, en el otro partido, actualmente en el gobierno.
todos vinculados, como decía, al reparto de mercado e incluso, digamos, a la corrupción asociada a la adjudicación de contratos, y en este caso con un claro reparto de mercado territorial en este caso. De hecho, en algunas de las filtraciones que está habiendo de las investigaciones se hablaba del cupo vasco o del cupo navarro, es decir, de un reparto geográfico de adjudicaciones que vuelven a traer de nuevo a primera línea este tema que, por desgracia, pues nunca deja de ser un tema de actualidad. La corrupción y la colusión, a mi juicio, tal y como se manifiestan en la contratación pública, el problema que tienen es que son realidades muy difusas, difíciles de identificar, opacas, porque evidentemente los acuerdos o digamos, las malversaciones que pueda haber detrás y esos acuerdos irregulares son ocultos o se pretende que estén ocultos. Y por tanto, el gran reto siempre de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la colusión, falsamiento de la competencia, es cómo afrontar esa identificación, es decir, cómo detectar que se están produciendo esas prácticas. Aquí, históricamente, se había dado una aproximación formal con introducción de garantías procedimentales, ¿no? Pues, por ejemplo, con motivaciones del contrato, ¿no? Un informe de necesidad, una motivación, un escrito de motivación del contrato en el que se justifique por qué se contrata, qué es lo que se pretende contratar, etcétera. Publicación de las diferentes partes del procedimiento, el anuncio de licitación, la adjudicación en España, control sobre las modificaciones. Pero estos controles jurídicos formales se han ido manifestando, sobre todo en los últimos 20, 30 años, como insuficientes, sobre todo cuando se fue desarrollando toda una aproximación más funcional a la corrupción y a la colusión, que hablaba o que se basaba más bien en indicadores, ¿no? Esos indicadores que se planteaban también en la anterior intervención, indicadores de muy diferente tipo. Evidentemente, nosotros cuando hablamos de indicadores ya no hablamos solo de cuestiones formales de cumplimiento del procedimiento, sino de, por ejemplo, anomalías en el plazo de presentación de las ofertas, el uso de procedimientos extraordinarios, de urgencia, de emergencia, procedimientos sin publicidad. Contratos, en el caso de España tenemos diferentes umbrales por encima o por debajo de los cuales se aplican unas garantías u otras, pues el contrato, o si hay muchos contratos justo por debajo de uno de los umbrales, puede suponer un falseamiento para impedir determinados controles. Cuando hay una concurrencia limitada de licitadores, esto es un problema que en Europa en los últimos años se ha manifestado como un problema principal de la contratación pública europea. Y es que en la inmensa mayoría de las licitaciones, y en España en concreto, pero como digo, esto es un problema europeo, se está reduciendo la concurrencia. Es decir, cada vez se presentan menos licitadores a los diferentes contratos, con 3 o menos ofertas. Incluso muchas de las contrataciones en estos últimos 5 años, salió un informe del Tribunal de Cuentas Europeo hace 2 años, se presentaba un licitador o 2 licitadores. Esto evidentemente favorece ese reparto de mercado y esas prácticas colusorias. Todos estos indicadores y otros que se han ido desarrollando, sobre todo en la década de los 2000, 2010, en lo que repercuten es en intentar aflorar esas irregularidades o esas, ya no irregularidades, sino simplemente anomalías de un contrato que pueden esconder irregularidades o prácticas corruptas, colusorias, etcétera. Esto, como digo, se ha ido avanzando mucho en los últimos años y también se ha ido hacia otra vía, que es la de intentar que los propios participantes en estos procedimientos sean los que denuncien posibles actos colusorios o actos corruptos a través de, por ejemplo, en Europa se aprobó en 2019 una directiva 1937 del año 2019 sobre denunciantes, los conocidos como whistleblowers, alertadores, etcétera,
para intentar que las personas implicadas, como digo, o que participan al menos, ya no implicadas, pueden no estar participando en las prácticas colusorias, pero pueden ser testigos directos de estos amaños o de estas cuestiones. Todo esto en Europa se ha ido implementando también a través de los fondos europeos. Y este contexto lo lanzo porque creo que es importante para entender lo que a mi juicio es una de las principales funciones que tiene la inteligencia artificial dentro de la persecución del fraude, la colusión y la corrupción, es decir, la otra cara de la moneda, que por eso comentaba la intervención del profesor Ulate anteriormente, él hablaba de la inteligencia artificial principalmente o los algoritmos como posibles instrumentos favorecedores directa o indirectamente de la colusión. Yo pretendo abordar o pretendo lanzar 2 o 3 ideas para el debate en relación con los algoritmos como instrumentos de lucha contra la colusión, la corrupción o el fraude en la contratación pública. Como digo, todo esto que iba comentando de los indicadores es relevante porque el problema con el que nos encontrábamos hace 10, 15 años era, y hay diferentes autores que lo han manifestado, que encontrábamos algunos indicadores que eran o bien irrecopilables, es decir, no teníamos manera de saber exactamente, de recopilar información sobre esos indicadores. Por ejemplo, pensemos en indicadores sobre conflictos de interés, en los que a veces no estaba claro quién era el dueño de determinadas empresas, quién tenía o no capacidad en un contrato específico y todas esas relaciones personales o laborales que podía haber. Y también se hablaba de indicadores simplemente inobservables, es decir, que con las herramientas que teníamos eran en ese momento imposibles de identificar. Aquí es donde creo que y aquí es donde se está intentando que la inteligencia artificial y los algoritmos puedan ayudar a identificar patrones que de otra manera serían prácticamente inobservables o al menos inobservables desde un punto de vista general. Es decir, a lo mejor si un auditor o un interventor estudiara un contrato en profundidad, podría identificar algunas irregularidades, pero evidentemente es imposible examinar exhaustivamente todos los contratos que se celebran en un país determinado. Aquí es donde la inteligencia artificial y los algoritmos pueden desempeñar y desempeñan, a mi juicio, un papel fundamental en ese análisis de lo que denominaba Jos Perec, un escritor francés, nada que ver con el derecho, pero él hablaba en sus libros de literatura, estaba obsesionado con describir y descifrar lo que él llamaba lo infraordinario, es decir, el ruido de fondo, lo que pasa cada día, lo cotidiano. Pues bien, eso que antes era lo infraordinario en la contratación pública, que antes era prácticamente imposible de sacar a la luz, ese ruido de fondo que había en la corrupción, ahora con estos sistemas sí están siendo capaces de identificarlo, o al menos de ampliar notablemente el rango de indicadores sobre el que jugar. Teniendo esto en cuenta, simplemente mencionar 2 cuestiones. En Europa tenemos una serie de experiencias, tenemos, por ejemplo, el Public Procurement Indicators, tenemos DigiWISC, tenemos Open Contracted Partnership, que ha aplicado algunos estándares de Open Data y de bases de cruce de bases de datos en Europa. Tenemos el proyecto Red Flags, que inició Transparencia Internacional en Hungría, y otros proyectos similares que se han iniciado o se iniciaron en su momento en Polonia o en Rumanía. Tenemos Data Cross, que es otro proyecto también que intentó cruzar y analizar riesgos de corrupción y de colusión a gran escala en la contratación europea. Y tenemos sobre todo, que creo que es el más interesante, estos los menciono simplemente a modo de ejemplo, tenemos sobre todo el ejemplo de Aracne. Aracne es una herramienta que se desarrolló hace ya casi 10 años, ha ido mejorándose, pero se desarrolló hace casi 10 años por la Unión Europea para la prospección de datos, que lo que hace es detectar posibles conflictos de interés analizando más de 100 indicadores de riesgo agrupados en 7 categorías y cruzando información entre
información que tiene la Unión Europea, información sobre los fondos estructurales, información de la OLAF, que es la Organización de Control Europea, y información también incluso de registros de empresas, de subvenciones, etc. Este sistema, que hasta ahora es de uso opcional en la ejecución de fondos europeos, permite indudablemente detectar relaciones entre las empresas y los empleados públicos, los funcionarios que participan en los contratos, pero sobre todo, que es lo que más nos interesa a efectos de colusión, detectar posibles relaciones entre empresas en un mercado específico. Y esto sin duda ofrece un campo, digamos, de actuación mucho más amplio, porque esta herramienta se pone a disposición de las propias entidades adjudicadoras. Hasta ahora, prácticamente, las únicas autoridades con capacidad efectiva, ya no con competencia, sino con capacidad efectiva para evaluar posibles colusiones y posibles, por tanto, falsamientos de la competencia, eran las autoridades nacionales de la competencia. ¿Qué sucede? Evidentemente, estas autoridades de competencia, en nuestro caso en España tenemos la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, evalúan, fiscalizan y en su caso juzgan o sancionan algunos casos que se detectan, o algunos especialmente flagrantes, los más relevantes, pero evidentemente no puede llegar a sancionar y mucho menos a supervisar en el sentido, digamos, de manera exhaustiva todos los contratos que celebran, en el caso de España, por ejemplo, las casi 20.000 entidades adjudicadoras que tenemos. Estas herramientas, como digo, sí que creo que plantean una nueva perspectiva, nos permiten además abrir nuevos indicadores. Pensemos en España, ahora están los casos de corrupción que están aflorando, están sobre todo vinculados con la época de la pandemia y esa ausencia de procedimiento. Aquí, por lo menos en Europa, se acudió mucho a procedimientos de urgencia, procedimientos de emergencia, y ahí tenemos indicadores muy difusos, muy poco formales. Por ejemplo, el cambio de mercado, los proveedores que no tenían prestación en ámbito sanitario y de repente empezaban a prestar servicios en ámbito sanitario, es un indicador de riesgo. Las empresas que se crearon en ese momento específicamente de reciente creación para prestar servicios sanitarios en medio de la pandemia, el tamaño de la empresa, si una empresa muy pequeña está accediendo a grandes mercados, también es un indicador de riesgo. Incluso aspectos como la proximidad geográfica, el tipo de propietario de la empresa contratista. Es decir, todos estos indicadores, que como digo son muy difíciles de recopilar, ahora se están pudiendo incluir en este tipo de sistemas para poder seguir en tiempo real este tipo de irregularidades, digamos, para intentar dilatar lo menos posible esa evaluación de posibles casos de corrupción, poder rastrearlas y seguirlas incluso en tiempo real y sobre todo poder monitorear todo el espectro de contratación pública sin tener que hacer un muestreo, que es lo que venían haciendo en muchos casos las autoridades de auditoría y de competencia. Con esto me gustaría acabar, pero no sin antes advertir de dos riesgos o dos, digamos, advertencias que tenemos que tener en cuenta con el uso de este tipo de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial para prevenir fraude, corrupción y colusión. El primero de ellos es el riesgo que debemos tener en cuenta de que los sistemas de inteligencia artificial, si no se diseñan correctamente y si no se les, digamos, incluyen las suficientes garantías, puedan desarrollar indicadores nuevos, porque al final los sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es de forma autónoma generar sus propias categorizaciones y por tanto indicadores, o al menos son capaces de hacerlo, porque estos nuevos indicadores pueden ser irrelevantes. Pueden ser irrelevantes o incluso improcedentes. Es decir, sabemos el riesgo de discriminación de que, por ejemplo, pues imaginemos que un sistema de inteligencia artificial desarrolla un indicador por el cual una empresa que esté localizada en una zona más rica tiene menos, por ejemplo, riesgo de corrupción, y una empresa que está localizada en una zona más pobre del país tiene más riesgo de corrupción.
O, por ejemplo, cuestiones incluso raciales. Sabemos que los indicadores desarrollados automáticamente por inteligencia artificial tienen estos riesgos, sobre todo porque estos sistemas ya sí son capaces de utilizar lo que se llama indicadores proxy o indicadores indirectos, es decir, por ejemplo, incluso el valor inicial del contrato, fecha de aprobación y duración del contrato, la naturaleza e identidad de la entidad contratante, el domicilio del contratista. Todo esto puede utilizarse como variable proxy de algunos indicadores, es decir, variable indirecta, que no tiene directamente que ver con riesgo de corrupción, pero que estadísticamente, unida con otra serie de factores, puede dar un riesgo de corrupción. Esto creo que es muy relevante a la hora de diseñar estos sistemas con las debidas garantías. Y la segunda cuestión es que cuando utilizamos este tipo de sistemas para prevenir o detectar colusión o corrupción, tenemos que tratar de evitar lo que se denomina el sesgo de confirmación, es decir, que el funcionario o el empleado público que esté utilizando este sistema o que tenga acceso al mismo, evitemos el riesgo de que dé por buenos cualquiera de los resultados del algoritmo, porque ya estamos viendo y somos conscientes de que los sistemas algorítmicos no son infalibles, no funcionan como un cerebro humano, no, sus conclusiones o sus alertas no siempre tienen por qué responder a cuestiones de silogismos o a cuestiones, digamos, razonables o con ese proceso de razonamiento de la administración pública y del derecho. Y, por tanto, todos los empleados públicos que utilicen este tipo de sistemas, ya sea autoridad de competencia, ya sean administraciones públicas, ya sean auditores, deben ser conscientes de que estos sistemas deben ser, pues las alertas de estos sistemas deben ser posteriormente comprobadas, revisadas y filtradas debidamente por los empleados públicos competentes y, por tanto, asumir esas consecuencias. En cualquier caso, con estas garantías o advertencias finales, creo que estamos en un momento importante en el que los sistemas de inteligencia artificial están ya usándose en muchos sitios. De hecho, yo creo que son uno de los ámbitos donde más se ha usado es la prevención de la colusión y de la corrupción. Y sin duda alguna, el futuro de esta supervisión y de una contratación pública y unos mercados competitivos y transparentes pasa sin duda por el uso de este tipo de sistemas. Muchas gracias a todos por su atención y quedo a su disposición para el turno de preguntas. Muchas gracias, Javier, por esta mirada, también poniéndonos actualmente qué pasa en Europa con las regulaciones de la Comisión y la propia experiencia española. Ahora, seguidamente, nuestra querida Derian Muñoz, de la Dirección de Competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que tiene funciones de competencia, porque Derian está en el departamento que tiene independencia como autoridad sectorial de competencia. Derian, por favor. Muchísimas gracias, Cristian. Primero, buenos días a todos los que nos acompañan. En nombre de la Superintendencia de Telecomunicaciones, agradecer el espacio que nos brindan para poder participar en este panel. Nada más aclarar que las opiniones que vaya a expresar en este foro me pertenecen a mí, no pueden interpretarse como la posición de la SUTEL en este tipo de temas. Habiendo dicho esto, creo que me toca el papel más complejo de este panel después de las intervenciones que han tenido tanto don César Urate como don Javier Miranzo, donde han planteado una serie de elementos asociados a la colusión y el uso de algoritmos que son muy relevantes. Yo quisiera iniciar recordando un punto que creo que tiene que servirnos a todos de base en una discusión como esta. Y es que cuando hablamos de colusión, en particular en temas de compras públicas, estamos hablando del uso de fondos públicos y por tanto de un elemento que evidentemente tiene un impacto para el Estado y al final para todos nosotros como usuarios. Nada más para tenerlo ahí como referencia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que
Para sus países, aproximadamente un 12% del PIB representan las compras públicas y esto representa un 30% del gasto de las administraciones públicas. Eso quiere decir que cuando hablamos de colusión en materia de compras públicas, estamos hablando de algo que tiene un impacto importante en el quehacer y también en la calidad de los servicios públicos que recibimos los costarricenses. Y teniendo ese punto como base, es que tenemos que ver la importancia de un tema como es la colusión. Nos encontramos en este momento, diría yo, en un proceso complicado porque quienes trabajan la materia de competencia y también de contratación pueden reconocer que históricamente poder detectar y llegar a sancionar procesos de colusión es algo difícil, porque se trata de acuerdos que son secretos y se busca mantener de esa manera por parte de los conspiradores que participan de ese tipo de actos. La proliferación de algoritmos ahora un poco venidos de todo el desarrollo de la economía digital, ¿verdad? Nos emplean como mecanismos para establecer políticas de precios y estrategias propias de las firmas, como bien nos explicaba César, ha generado un elemento adicional que tienen que considerar las autoridades de contratación y las autoridades de competencia. Y es que ahora tenemos también la posibilidad de que se desarrollen procesos colusorios por mecanismos alternativos. Ya no solo estamos hablando del tradicional acuerdo donde tenemos dos gerentes, dos juntas directivas, etcétera, altos directivos de dos empresas que han llegado a un acuerdo para no competir porque van a decidir repartirse un territorio o van a decidir establecer un precio parejo para ambos, han acordado no tener más reducciones de precios, etcétera, y todas las formas que pueda tomar un proceso colusorio. Ya no solo estamos hablando de esa circunstancia que era la más tradicional que debían enfrentar las autoridades de competencia, sino que ahora nos enfrentamos a un reto adicional y es entender las formas en las que un algoritmo, que es algo que si nosotros no diseñamos, podemos no comprender bien su funcionamiento, puede llegar a un proceso de colusión. Y aquí yo quiero citar un extracto de dos artículos escritos por Calvano y otros en 2019 y 2020 que quizá me parece nos pueden ayudar a comprender mejor cómo es que los algoritmos pueden llegar a tener un impacto en materia de colusión. Y aquí es partir del hecho que en estos procesos vamos a encontrar dos tipos de algoritmos que pueden tener una implicación directa en materia de competencia. Por un lado, están los algoritmos adaptativos, que son los que realizan actividades de estimación, optimación y fueron o debieron haber sido instruidos o programados para que lleguen a coordinar. Este tipo de algoritmos, uno puede pensar en vinculándolo con algo que mencionaba César, que es hasta cuánto nos alcanza nuestra legislación, que no representan tanta complejidad para las autoridades en su proceso de investigación y sanción, porque bastaría simplemente con ir a buscar evidencia sobre los códigos de programación de los algoritmos para llegar a comprender si fueron programados justamente para que ellos mismos llegaran a una colusión. Pero hay otro tipo de algoritmos que son los algoritmos de aprendizaje que pertenecen al todo el campo del Machine Learning, que ellos aprenden, ¿verdad? Como su nombre bien lo indica, a jugar óptimamente desde la óptica de la experiencia. Es decir, fueron programados para maximizar beneficios y aquí son ellos mismos en ese proceso adaptativo de aprendizaje donde pueden llegar a la conclusión de que el mecanismo maximizador de beneficios es justamente la colusión. Y esto le plantea un desafío importante en general a la política de competencia y contratación, ya que hasta dónde nos alcanzan las herramientas jurídicas que tenemos para abordar este tipo de casos donde de algún modo lo que estamos llegando a sancionar
es el algoritmo que aprendió demasiado bien desde la experiencia y el uso masivo de datos, que el mecanismo óptimo era llegar a coludirse. Y ojo que aquí, como mencionaba al inicio, esto no es un proceso donde se le programó para que el algoritmo se coluyera. Simplemente desde su experiencia y proceso de aprendizaje, a pesar de no haber sido diseñado con ese propósito, llega a tener este resultado. Y esto nos plantea un reto importante, porque entonces aquí vamos a tener una serie de situaciones diferenciadas que las autoridades de competencia tienen que poder afrontar. Cuando vamos a tener colusión que resulta explícita de algoritmos que fueron programados con ese fin explícito directamente por las empresas. Otros casos en los que el algoritmo efectivamente lleva un proceso de colusión a través de la participación de un tercero. Y finalmente, un resultado donde podríamos decir que estamos llegando a un proceso de colusión tácita, básicamente por la interacción de diferentes algoritmos que, sin haber sido programados para ellos, llegan a un proceso colusorio. Algo que en este panorama que es complejo y creo que todos estamos aprendiendo a conocer y a interpretar dentro de nuestros roles y dentro de nuestras políticas de intervención, es un elemento esencial que mencionaba Javier, y es que para poder desarrollar herramientas de seguimiento, el primer paso, creo yo, es conocer los mercados, es entender cómo darle vuelta al hecho de que los algoritmos también pueden ayudar a las autoridades de contratación y de competencia a detectar riesgos y, en última instancia, a detectar evidencia que pueda permitir probar un proceso de colusión. Pero me devuelvo, porque este paso de conocer el mercado o conocer los mercados que tenemos de frente es esencial. ¿Por qué? Porque aunque el uso de herramientas digitales evidentemente facilita la extracción de información y el análisis masivo de esa información, que es algo que quizá, como bien explicaba Javier, en el pasado era mucho más complejo de hacer porque no teníamos las herramientas tecnológicas, incluso porque los procesos no estaban digitalizados, ¿verdad? Entonces uno podía escuchar historias de otras autoridades de competencia donde todos estos procesos de detección de colusión en compras públicas se realizaban básicamente de revisión de papel, ¿verdad? Entonces era un proceso muchísimo más lento. El uso de la tecnología nos da a nosotros una ventaja, pero esta ventaja tecnológica, con esta ventaja tecnológica no nos vamos a brincar el hecho de que tenemos que conocer los mercados para poder identificar dónde están estos signos de riesgo, porque si no sabemos cuáles son los elementos que pueden llegar a facilitar o que pueden darnos esas señales de que hay un proceso colusorio, es muy difícil que el diseño o el uso de las herramientas tecnológicas por sí mismo nos vaya a aportar un resultado positivo. Aquí algo que en nuestro país, en Costa Rica, nos puede ayudar mucho en este proceso de construcción y seguimiento, es efectivamente el hecho de que todos los procesos de compras públicas, ya con los más de 2 años de entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública, haya hecho que las contrataciones migren, ¿verdad? Completamente al uso del sistema integrado de compras públicas. ¿Por qué? Porque este es un sistema en el cual podemos encontrar de manera concentrada toda la información de las contrataciones. Ahí, en un grado de transparencia que en otros momentos hemos discutido, ¿verdad? De hasta dónde debería llegar la transparencia, justamente para, por el otro lado, no favorecer la colusión, pero bueno, con un grado de transparencia de la información bastante alto, que nos permite justamente a través del uso de herramientas informáticas extraer una serie de información que podemos empezar a analizar en casa, que podemos empezar a analizar en las instituciones para justamente empezar a detectar patrones, a identificar
riesgos, a decir, bueno, ¿dónde es que le tengo que poner el ojo? Y también en un proceso, creo yo, incluso de priorización, ¿verdad? Porque aunque los sistemas tengan la capacidad de estar analizando todo lo que está ahí, lo cierto es que las autoridades no tienen la capacidad, y esto lo reconocía un poco Javier en su intervención, de analizar absolutamente todos los casos. Entonces, pues algún mecanismo de priorización de sectores tiene que encontrarse, y ahí donde podemos ver cuáles son los montos, cuáles son las relevancias para el país en su vinculación, por ejemplo, con temas de política pública. Ahora estamos hablando de todo un proceso donde las instituciones deben adquirir, por ejemplo, herramientas en materia de ciberseguridad para afrontar temas de riesgos. Bueno, uno puede identificar una vinculación de la importancia de dar seguimiento a estos procesos de contratación que están vinculados también con la política pública del país, ¿verdad? Entonces, el uso de estos sistemas nos pueden ayudar no solo para conocer, entender, identificar patrones, sino también para priorizar a dónde es que vamos a ir a ver los procesos que queremos entender si pueden estar siendo sujetos de un proceso de colusión de esta naturaleza. Y uno pudiera creer que esto es un proceso sumamente complicado a ver, y no voy a negar que tiene una complejidad técnica importante, pero creo yo que lo relevante es dar ese primer paso. Y aquí voy a aprovechar el espacio justamente para contar una experiencia interna de la Superintendencia de Telecomunicaciones en el desarrollo de sistemas de esta naturaleza que nos permiten justamente estar monitoreando los procesos de contratación pública para determinar la existencia de posibles colusiones. En el año 2022, como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se planteó dentro de un plan más amplio de trabajo por parte de la SUTEL la estructuración y puesta en funcionamiento de un sistema de alerta y monitoreo de mercados. Ese sistema de alerta y monitoreo de mercados tiene tres pilares diferentes. Uno es el seguimiento directo ya propiamente del comportamiento de los agentes económicos, pero uno de los tres pilares está enfocado justamente en la extracción y análisis de información del SICOP. En nuestro caso, dado nuestra competencia legal vinculada específicamente al sector de telecomunicaciones, para extraer información de las contrataciones públicas vinculadas a la materia de telecomunicaciones. Este sistema se desarrolló utilizando técnicas de extracción de datos conocidas como crawling y web scraping, y mediante el acceso por medio de APIs. Y lo que nos permite básicamente es extraer toda la información que está en el SICOP, como les decía, vinculada con las contrataciones en materia de telecomunicaciones, porque así está diseñado por nuestra competencia legal, y después de ahí poder empezar este proceso de análisis de información para detectar patrones y eventuales riesgos que son los que nos pueden llegar a generar indicios para la detección de licitaciones colusorias. Y Diría aquí tiempo. ya voy terminando, Cristian. Y aquí el elemento quizá que quiero yo destacar, que es más complejo en este proceso, es justamente esta segunda parte. Ya tengo toda la información, ¿cómo la estructuro para llegar justamente a detectar esos patrones y eventuales riesgos que son los que tengo que poner atención? Y aquí creo que el mensaje final es justamente tener en consideración que el procesamiento de datos nos genera una herramienta, pero que la creación de indicadores, que son los que nos van a generar finalmente las alarmas automatizadas dentro del proceso, necesitan un elemento adicional, y es ese conocimiento del mercado, el entendimiento de que el pasado también nos permita ayudar a comprender el futuro, porque si no logramos hacer ese cruce final para lograr que los patrones que están ahí nos puedan justamente generar alarmas,
el esfuerzo, ¿verdad? Se nos podría quedar un poco vacío. Y esto más bien no es, ¿verdad? No es desincentivando, sino es un llamado a empezar a la construcción de este tipo de sistemas por parte de las instituciones que justamente nos permitan poco a poco ir estructurando y haciendo uso por parte de las propias instituciones públicas de mecanismos de esta naturaleza para estar monitoreando los mercados de la misma manera que lo están haciendo los agentes económicos. Gracias. Derian, muchas gracias por su intervención, siempre acuciosa en lo que nos plantea y nos recomienda. Bueno, el tiempo nos ha ganado, lamentablemente nos pasa esto regularmente, que las intervenciones son de un amplio contenido, todo siempre muy provechoso para la guía de las autoridades y de los diferentes actores del ecosistema de competencia y contratación pública. Hay algún comentario y un par de preguntas en el chat que, como siempre lo hacemos, vamos a proceder de manera posterior a abordarlas y poderles dar respuesta. Hay alguna bibliografía, de hecho, Javier Miranzo no hace mucho ha publicado alguna monografía en una revista que recuerdo que leí sobre el tema de comentar el reglamento europeo que se había emitido, que efectivamente genera una serie de posiciones que nos pueden ayudar y para el reto sobre todo de los países iberoamericanos o latinoamericanos, de, bueno, cuál experiencia hay y qué se ha escrito y qué hay a nivel regulatorio. A nivel regulatorio, lamentablemente, hay poco. Y viendo esta vorágine que hay, este momento de reformas en los marcos legales de la contratación pública, es muy importante que lo que nos han recomendado los tres profesores lo tengamos muy presente, ¿verdad? Porque no solamente es esta transformación de la contratación ordinaria a un tema de contratación electrónica y sistemas electrónicos, es que hay que considerar precisamente que para el desarrollo de estos sistemas electrónicos de contratación, sí o sí tiene que estar la variable de la inteligencia artificial para que ayude a las autoridades tanto de competencia como de contratación en este capítulo de prácticas que son anticompetitivas o prácticas que desafían al mismísimo derecho administrativo, porque ya lo decíamos, sistemas que tienen autonomía, que van aprendiendo y cómo el derecho administrativo puede atrapar aquello, ¿verdad? Porque la teoría del acto administrativo, la misma teoría del contrato, se nos escapa a esa tradición del derecho que hemos tenido de presencia de personas concretas tomando actos discrecionales, oportunos, convenientes y el juicio que ahí se hace. Hay todo un desafío en este capítulo que queda para seguir reflexionando, que es la labor del instituto, gracias a la participación siempre tan valiosa de personas del nivel de Javier, de César, de Derian. Por lo pronto, yo quiero agradecerle a ellos tres porque, bueno, y Pablo también, aunque tuvo este lamentable suceso que le ha impedido estar esta mañana y esta tarde allá en Europa. Agradecerles a ellos tres por la bondad de sacar su tiempo de agendas siempre muy ocupadas, dejar este material para que todos los que se han conectado, las tantísimas personas que se conectan de casi que prácticamente todos los países de Iberoamérica puedan tenerlo. Vamos a compartir ese material porque ahí lo están pidiendo en el chat y de parte nuestra para honrar el compromiso del tiempo, pues agradecer a todas las personas y a todas las autoridades que sé que están conectadas, porque he visto que son varias autoridades que están conectadas, pues la bondad también de sacar el tiempo y aprovechar estos espacios. Pues Derian, César, Javier, muchísimas gracias, un abrazo Gracias. fraterno a los tres y tengan una excelente jornada todos y todas. Chao. Buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día.